Entonces, el día de hoy vamos a ver, jóvenes, el subtítulo número 3 de movimientos rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la diferencia de este movimiento rectilíneo que estamos viendo el día de hoy con el que hemos visto la clase anterior? En la clase anterior, muchachos, si ustedes recuerdan, ¿no? Habíamos visto movimientos rectilíneo uniforme, ¿no? Solamente movimientos rectilíneo uniforme. En movimientos rectilíneo uniforme, recordemos, teníamos MRU, movimientos rectilíneo uniforme. La velocidad era constante, recordemos, la velocidad era constante y la aceleración era cero. Eso decíamos nosotros en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Además de que teníamos una formulita que nos decía que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Simplemente eso. Así, esa es la formulita que habíamos usado en la clase anterior. Bueno, obviamente habíamos hecho algunos cambios, por ejemplo, a la distancia D le podíamos poner también X, ¿no? Distancia X sobre el tiempo. Con esta fórmula nomás se trabajaba, ¿no? En movimientos rectilíneo uniforme. La velocidad de la partícula era constante, ¿no? Si la partícula se estaba moviendo con una velocidad, digamos, de 6 metros por segundo, en todo su trayecto la partícula va a seguir teniendo esa velocidad de 6 metros por segundo. Y no tiene aceleración, hemos dicho, ¿no? Eso era, en resumen, lo que hemos visto en la clase anterior. Ahora, el día de hoy vamos a ver movimientos rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuáles son las diferencias en movimientos rectilíneo uniformemente variado? Lo primero que tenemos en MRV, movimientos rectilíneo uniformemente variado, lo primero que tenemos, muchachos, es que la velocidad va a ser variable, ya no va a ser constante, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniforme, en MRU, la velocidad era constante, ahora ya no, la velocidad ahora es variable. ¿Qué quiere decir eso? Que va a variar, va a ir cambiando la velocidad. A medida de que vaya transcurriendo el tiempo, la velocidad va a ir cambiando, ¿no? Y además, la aceleración, muchachos, la aceleración va a ser constante. Vamos a tener un valor de aceleración y esa aceleración va a ser constante. ¿Listo? Eso es. ¿Qué más? Como la velocidad va a ir variando, va a ir cambiando en el tiempo, muchachos, vamos a poder considerar nosotros dos tipos, dos velocidades, dos tipos de velocidad. Una va a ser v sub 0 y la otra va a ser v sub f. ¿Ya? Como la velocidad va a cambiar, nosotros vamos a tomar dos velocidades, una v sub 0 y la otra v sub f. V sub 0 para nosotros quiere decir velocidad inicial y v sub f, velocidad final, ¿no? Entonces vamos a tener ya dos velocidades. En un determinado tramo, en una trayectoria rectilínea, vamos a tener dos velocidades, una inicial, una final. A la velocidad inicial le vamos a llamar entonces v sub 0 y a la velocidad final le vamos a llamar v sub f. ¿Listo? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tomar en cuenta? A ver, un gráfico. Tenemos una carretera recta, muchachos, y fíjense, tengo un cochecito, un móvil, no necesariamente tiene que ser un coche, un automóvil, puede ser cualquier otro tipo de partícula, hemos dicho. ¿Ya? Tenemos un móvil que se está moviendo hacia la derecha con una velocidad, una rapidez de 6 metros por segundo, ¿no? Entonces, va a ir pasando el tiempo, este cochecito va a ir avanzando, y después de un cierto tiempo, fíjense, la velocidad de este coche ya no va a ser 6, va a ser 9, ¿no? Ha incrementado su velocidad, ¿listo? Y va a seguir avanzando el coche, va a seguir pasando el tiempo y más adelante el coche, fíjense, va a tener otra velocidad ya de 12. ¿Qué es lo que está pasando con la velocidad de este móvil? ¿No? Inicialmente tenía 6, después ha aumentado a 9 y después ha aumentado a 12. Este cochecito puede seguir avanzando en la carretera, yo ya no tengo espacio en mi pizarra, solamente está ahí, puede seguir avanzando y más adelante el coche va a tener una velocidad de 15, va a tener luego una velocidad de 18, luego de 20, 25, etcétera, etcétera. Va a seguir incrementando su velocidad, va a seguir variando, va a seguir cambiando su velocidad, ¿ya? Eso pasa porque estamos trabajando con movimientos rectilíneo uniformemente variado. La velocidad está cambiando, ¿no? Como podrán ver ustedes, está aumentando la velocidad de 6 primero a 9 y luego de 9 a 12 está aumentando su velocidad. A eso, compañeros, se les llama aceleración. ¿Ya? Está acelerando el coche, lo que no pasaba en MRU, ¿no? El coche no aceleraba y su velocidad era constante, era única en todo el trayecto. Aquí ya no, aquí está aumentando su velocidad. Entonces, cuando el móvil cambia su velocidad de 6 metros por segundo a 9 metros por segundo, eso quiere decir que está acelerando.
¿no? Y vamos a tener nosotros, o nos van a dar, o vamos a tener que calcular la aceleración, ¿ya? Vamos a tener que calcular, o tal vez nos van a dar como dato la aceleración de la partícula, ¿no? En este tramo, en este primer tramo, desde que inicia su velocidad de 6 hasta que llega a una velocidad de 9, vamos a decir que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, en el segundo tramo, muchachos, cuando el móvil tiene una velocidad de 9 y luego incrementa su velocidad a una de 12, la aceleración, jóvenes, no tiene que cambiar. Fíjense, la aceleración tiene que seguir siendo la misma, ¿ya? Eso es un concepto bien importante. Por eso decimos que aquí está, la aceleración es constante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es constante? Que no va a cambiar. Por eso, en el primer tramo la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado y en el segundo tramo también vale lo mismo. No puede cambiar, no puede ser diferente, muchachos, porque estamos haciendo momentos rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es constante. Eso es muy importante. La aceleración no cambia. ¿Listo? En el primer tramo su aceleración vale 2, en el segundo tramo su aceleración tiene que seguir siendo 2. Si hubiera un tercer tramo, la aceleración también tiene que seguir siendo 2 metros por segundo al cuadrado. No puede cambiar la aceleración, muchachos. ¿Listo? A eso nos referimos cuando decimos aceleración constante. ¿Ya? Ahí está un ejemplo de un móvil que está acelerando, ¿no? Listo. A continuación vamos a ver otro grafiquito, ¿sí? A ver, aquí una casetera recta nuevamente y tengo otro cochecito de color naranja. Fíjense, se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 6 metros por segundo, ¿ya? Más adelante, después de un cierto tiempo, el mismo coche ya tiene una velocidad de 3 metros por segundo nomás. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en este pequeño tramo? ¿Qué es lo que está pasando? Su velocidad de 6 está disminuyendo a 3, está disminuyendo su velocidad. Cuando un coche disminuye su velocidad en un cierto trayecto, se dice que está desacelerando, tiene un movimiento de desaceleración. ¿Listo? Por lo tanto, muchachos, como está desacelerando de una velocidad de 6 a una velocidad de 3, la aceleración, fíjense, va a ser negativa. Menos 2. Como ejemplo estamos dando menos 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando la partícula. De 6 a 3 metros por segundo nada más. Estás bajando, estás reduciendo su velocidad. Cuando reduce su velocidad una partícula, la aceleración es negativa. Cuando aumenta su velocidad una partícula, su aceleración es positiva. ¿Ya? Eso, entonces, en este tramo, en este trayecto, la aceleración vale menos 2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El coche primeramente tenía una velocidad de 6, luego ha reducido su velocidad a 3. Pero si sigue avanzando el coche, más adelante va a tener una velocidad de 2, de 1, y en algún momento, muchachos, el móvil va a detenerse y su velocidad final va a ser 0. Aquí está anotado como 0 metros por segundo, o directamente 0 nomás. ¿Listo? Se detiene aquí, el coche ya no se está moviendo. ¿Listo? Entonces ahí terminaría ya el ejercicio completamente, porque el coche se ha detenido. ¿Ya? Entonces en este segundo tramo, cuando la velocidad cambia de 3 metros por segundo hasta 0, su aceleración, ojo, su aceleración, fíjense, menos 2 metros por segundo al cuadrado. Sigue teniendo el mismo valor del primer tramo, menos 2. Sigue teniendo. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. ¿Ya? La aceleración es constante, no cambia la aceleración. En todo el trayecto, la aceleración tiene que ser la misma. Entonces, cuando tengamos algún ejercicio donde calculemos en un tramo la aceleración, en el segundo tramo podemos usar esa misma aceleración porque va a ser la misma, no puede cambiar la aceleración, ¿ya? La aceleración tiene que ser constante, no puede cambiar en todo el trayecto, ¿listo? Lo que sí cambia es la velocidad, como pueden ver, de 6 cambia a 3, luego de 3 a 0 y listo, y ahí se detiene, ¿listo? Entonces, eso muchachos, la velocidad cambia, pero la aceleración no cambia, la aceleración se mantiene constante. Si está acelerando el automóvil, aceleración positiva. Si está desacelerando el automóvil, aceleración negativa. Eso es básicamente, muchachos. Si tienen alguna consulta, me dicen. Entonces ahí está, ¿no? Cuando el automóvil aumenta su velocidad, está acelerando. Cuando el automóvil disminuye su velocidad, entonces está desacelerando o también se dice que está frenando. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a aplicar directamente, muchachos, las fórmulas. Obviamente se pueden deducir las fórmulas, pero por la falta de tiempo no lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a empezar con esta formulita.
En movimientos rectilíneo uniformemente variado, es muy importante que el estudiante conozca esta fórmula primeramente. ¿Qué dice esta fórmula? Que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula número uno, muchachos. Así le vamos a llamar nosotros, fórmula número uno. ¿Ya? Aquí le hemos anotado D de distancia, pero si queremos seguir usando la notación de la clase anterior, X le podemos poner, en vez de D, X, ¿no? X ya sabemos que es una distancia que va a avanzar la partícula. Bien, esa es nuestra primera fórmula. Tiene signos más menos. Enseguida vamos a aclarar por qué tiene signos más menos, ¿no? X, la distancia X es igual. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. De memoria tenemos que saber esa fórmula, ¿no? Si queremos resolver los ejercicios de MRV, necesitamos conocer de memoria esa fórmula. ¿Ya? Segunda fórmula. Velocidad final, V sub F, es igual a velocidad inicial V sub 0, más menos aceleración por tiempo. Segunda fórmula. Igual, muy importante, muy conocida, ¿ya? Segunda fórmula. Tercer fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces aceleración por distancia. ¿Ya? Fíjense, dos veces aceleración por distancia. D, hay una D de distancia. Pero si yo quiero, puedo borrar esa D y le puedo poner X, ¿no? Para seguir con la notación de la clase anterior. Pero va a dar lo mismo. Cuando estemos resolviendo ejercicios, vamos a ir cambiando. Puede ser X o puede ser D, no hay problema. ¿Ya? Listo. Tenemos esa tercera fórmula. Y como pueden ver, en las tres fórmulas tenemos signos más menos y más menos. Cuarta fórmula. La distancia D es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo es en paréntesis por T, todo dividido entre 2. ¿No? Esa es nuestra cuarta y última fórmula de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿No? A la distancia, repito, y nuevamente hago el cambio, podemos ponerle X a la distancia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros, muchachos, tres fórmulas con las que podemos resolver una buena cantidad de ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Tenemos ahí las cuatro fórmulas en realidad, ¿no? Cuatro fórmulas. ¿Ya? Es con esas fórmulas tenemos que trabajar. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, no puedo usar la otra formulita de MRU, por si acaso, ¿no? La que hemos usado en la clase anterior, no puedo usar. ¿Por qué? Porque sería un error, ¿no? Estaría cometiendo un error si uso o trato de usar esa fórmula. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. No traten en MRV, no traten de usar esa formulita que decía que la distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Esa ya no podemos usar en este tipo de movimiento uniformemente variado, ¿ya? Ahora, como pueden ver, en las tres primeras fórmulas tenemos signos más menos y más menos, ¿no? En las tres primeras fórmulas tenemos más menos. En la cuarta no hay, solamente es más, así que mucho ojo con eso también. En las primeras tres fórmulas tenemos signos más menos y más menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con esas fórmulas? Le vamos a poner más cuando esté acelerando la partícula, ¿ya? ¿Cuándo está acelerando la partícula? Cuando está aumentando su velocidad, de 6 a 9, de 9 a 12, etc. De 12 a 15, de 15 a 20. Ahí le vamos a poner más, cuando esté acelerando la partícula. ¿Y cuándo le vamos a poner menos? Cuando esté frenando, cuando esté desacelerando la partícula, ¿no? Y en el ejercicio o nos van a avisar o nos van a dar en los datos eso, ¿ya? Si me dan que la velocidad inicial es 6 y la velocidad final es 3, obviamente está disminuyendo su velocidad, está desacelerando. Entonces, negativo va a tener que ser ese signo en la fórmula, ¿ya? Eso. ¿Listo? Entonces, con esas cuatro fórmulas vamos a poder nosotros resolver los ejercicios, ¿ya? Por lo menos una cierta cantidad de ejercicios vamos a poder resolver con estas cuatro fórmulas, muchachos. ¿Listo? Si hay alguna consulta o duda, me dicen nomás. Entonces, con estas cuatro fórmulas que ya las tenemos y los conceptos básicos también que ya los tenemos, vamos a empezar a resolver problemas básicos, ¿ya? Problemas sencillos. Vamos a continuar con la numeración de la clase anterior. Problema número 5. Dice, una partícula parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad habrá alcanzado luego de 2 minutos? Dice, ¿no? Es una pregunta cortita. Nos están hablando de una partícula, puede ser un automóvil, puede ser un ciclista, puede ser un motociclista, puede ser un camión, ¿no? O un perrito que está corriendo, etc. Una partícula parte del reposo, dice, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Tengo allá dos datos ahí.
Les vamos a anotar datos, yo les sugiero siempre, muchachos, y en el examen igual, pongan datos, anoten datos, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tengo velocidad inicial cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están diciendo que parte del reposo. Siempre que una partícula parta del reposo, como dice el enunciado, la velocidad inicial es cero. ¿Listo? No se olviden eso, para los que no conocían. Si la partícula parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Listo, ya tenemos un dato. Con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos la aceleración. A igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ya está la aceleración, ¿no? ¿Qué velocidad habrá alcanzado luego de 2 minutos? ¿Qué me están pidiendo? Velocidad. B, ¿ya? Y yo le voy a poner velocidad final, porque ya me han dado velocidad inicial. Entonces, me estarían pidiendo velocidad final, ¿no? ¿Qué velocidad habrá alcanzado luego de 2 minutos? La velocidad final me están pidiendo, es la incógnita. Luego de 2 minutos, el tiempo T me están dando como dato, 2 minutos. Ahí están los datos que tenemos, muchachos. Velocidad inicial cero, porque parte del reposo. Me dan aceleración, entonces anoto 5 metros por segundo al cuadrado. Me piden qué velocidad habrá alcanzado después de 2 minutos, ¿no? Velocidad final me están pidiendo y me dan el tiempo de 2 minutos. Con esos datos tenemos que resolver, ¿no? Una sola cosa nos están pidiendo, la velocidad final, nada más, así de sencillo, así de fácil, ¿ya? Entonces, muchachos, yo les voy a recomendar lo siguiente, antes de empezar a resolver, antes de elegir la fórmula adecuada, una de esas cuatro va a ser un detallito. Tomen en cuenta las unidades que les están dando, muchachos. Analicen primero, antes de resolver las unidades que les están dando. Fíjense, la aceleración nos están dando en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Arriba metros y abajo segundos al cuadrado, pero segundos al final. ¿Ya? Entonces, esas unidades son pues del sistema internacional, ¿no? Y aquí el tiempo, algo importante, el tiempo me están dando en minutos. Tengan muchísimo cuidado porque está en minutos, ¿ya? No está compatible con los segundos de acá. No son compatibles, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es, la sugerencia, transformen los 2 minutos a segundos. ¿Listo? Factores de conversión ya hemos hecho, sabemos, conocemos, podemos tranquilamente convertir en 1 minuto hay 60 segundos, entonces lo multiplico por 60, directamente si yo quiero. 2 por 60, 120, ¿no? Entonces, 120 segundos el tiempo, ¿ya? Eso, muchachos, las unidades tienen que estar compatibles, por favor, no se olviden, las unidades tienen que estar compatibles. Así que ahora sí, fíjense, la aceleración me han dado en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo está ahí en segundos. Entonces, todo está compatible, segundos, segundos y metros, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en el sistema internacional, como generalmente se hace. No toda la vida, pero en muchos de los casos sí se aplica sí se utiliza el sistema internacional. Y ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle solución, ¿ya? Y hay que elegir una fórmula. Una de las cuatro fórmulas tenemos que elegir. ¿Ya? Como yo me doy cuenta en los datos que me han dado, tengo como dato la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el tiempo, esos tres datos tengo, ¿no? Velocidad inicial, aceleración, tiempo. Y me piden velocidad final, entonces busco pues una fórmula que tenga esos cuatro. Por ahí debe haber, tiene que estar, ¿no? En una de las cuatro fórmulas debe haber esas cuatro variables también. Y me parece, muchachos, me parece que es esta la fórmula. Esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Si se fijan, tengo todo y lo único que no tengo es velocidad final. Con esa fórmula vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, anoto. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Pero fíjense, ya hemos anotado el signo más, directamente el signo más. ¿Por qué le pongo el signo más? Porque no me avisan directamente, pero yo tengo que darme cuenta que la partícula está acelerando. ¿Cómo sé que está acelerando? Porque parte del reposo. Cuando una partícula parte del reposo, lo único que va a poder hacer es acelerar para empezar su movimiento. ¿No? Tiene que acelerar hasta alcanzar una cierta velocidad final. Por lo tanto, está acelerando esta partícula. Aceleración positiva. ¿Ya? Y de acá nosotros los resolvemos, ¿no? Hay varias maneras de resolver. Una de ellas es directamente reemplazar todos los datos que tenemos a la fórmula y listo, ¿no? Fíjense, la velocidad final no tengo. La velocidad inicial vale 0, reemplazo. La aceleración vale 5 y el tiempo vale 120. Ahí está, todito lo reemplazo. Velocidad inicial 0, la aceleración 5 y el tiempo 120. Eso lo llevo a mi calculadora directamente y listo.
¿ya? En 5 por 120, 600 me da. Y algo importante, más adelante va a ser más importante todavía, estamos calculando una velocidad final. Entonces, la velocidad, ¿qué unidades tiene? Siempre hemos dicho que va a tener metros sobre segundo. En el sistema internacional va a tener metros sobre segundo. Directamente le pongo esas unidades, ¿ya? Si quiero hacer un poquito más de análisis con las unidades, lo puedo hacer, pero no es tan necesario, ¿ya? Lo importante es que las unidades al principio estén compatibles, me refiero a que la aceleración esté en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Con eso estoy asegurando que todas mis unidades van a estar en el sistema internacional. Y como calculo la velocidad, entonces esta velocidad va a tener metros sobre segundo, lo que hemos aprendido desde la primera clase, ¿no? Eso, la velocidad de metros sobre segundo. Y ya está. Eso es todo. Esa es la velocidad que alcanza la partícula luego de 2 minutos, 600 metros por segundo. ¿Listo? Entonces solamente era cuestión de reemplazar y listo. Problema número 6, muchachos. Algo sencillo también, ¿no? Un ciclista aumenta su velocidad de 4 a 6 metros por segundo en 3 segundos. Calcule su aceleración y la distancia recorrida en ese tiempo. Nada más. ¿Ya? Ahí está. Si es necesario, muchachos, tienen que leer unas 2, 3, 4 veces el enunciado hasta entenderlo. A veces no se entiende el enunciado, entonces hay que leer. Como les había dicho, es necesario aquí que apliquen lectura de comprensión, ¿no? Es importantísimo que lean y entiendan lo que están leyendo. Es importantísimo eso. No es nomás leer así a la rápida y ya. Es necesario leer con calma, entender lo que me están dando, ¿ya? Entonces, un ciclista aumenta su velocidad de 4 a 6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están dando? Voy a anotar aquí arriba datos. ¿Ya? El ciclista está aumentando su velocidad de 4 a 6. Es la velocidad inicial es 4 y la velocidad final va a tener que ser 6 metros por segundo. A los dos, al 4 y al 6 le pongo esas unidades, metros por segundo, metros por segundo. ¿Ya? Aquí no me dice eso, pero hay que asumir, ¿no? Que la velocidad eh, va a aumentar de 4 a 6. Entonces, ¿qué quiere decir? De 4 metros por segundo a 6 metros por segundo. ¿No? Eso no nos dicen. Nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo ahora? En 3 segundos, dice, ¿no? Hay un cambio de velocidad en 3 segundos. Entonces yo anoto el tiempo. T igual 3 segundos. Ya ahí está. ¿Qué más? Esos son los datos. Ahora, ¿qué me piden? Calcule su aceleración. Ya, entonces yo me voy a anotar aceleración. A. La aceleración es la incógnita. ¿Y qué más me piden? La distancia recorrida en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo de 3 segundos, ¿cuál es la distancia me están pidiendo? Entonces yo voy a anotar aquí. A la distancia le puedo llamar D o le puedo llamar X. ¿Listo? Ahí está. X le estoy poniendo. ¿Ya? Entonces, me piden la aceleración y me piden la distancia recorrida en ese tiempo de 3 segundos. Esos son los datos y es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Y ya está. Son ejercicios básicos todavía. Entonces, el estudiante tiene que ver qué datos tiene y qué le están pidiendo. En base a eso, va a ir y va a elegir una de las 4 fórmulas que están acá abajo, ¿no? Entonces, como yo tengo las dos velocidades y tengo tiempo, puedo ir a ver y tengo aquí dos velocidades y tengo tiempo. Puedo usar directamente esta fórmula, muchachos. Esta fórmula que habíamos dicho que es la fórmula número 2, ¿ya? La segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Con eso podemos trabajar, ¿ya? Para hallar la aceleración. Entonces le pondremos solución y elegiremos esa fórmula. Aquí está. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahí está la fórmula como tal, ¿no? Con signo más menos. Entonces, viendo los datos o leyendo el enunciado, el estudiante tiene que darse cuenta qué signo le va a poner a esto, ¿no? Aquí. ¿Será más o será menos, no? Y para eso me sirve, pues, ver la velocidad inicial y la velocidad final. La velocidad inicial es 4, la velocidad final es 6. ¿Qué está haciendo entonces? Está aumentando su velocidad. Está aumentando su velocidad esta partícula. Como está aumentando su velocidad, entonces le voy a poner más. ¿Ya? Le pongo más. En caso de que hubiera estado disminuyendo su velocidad, entonces le hubiera puesto menos, pero ahora le pongo más. ¿Listo? Y de acá, jóvenes, me doy cuenta que la velocidad final tengo, la velocidad inicial tengo,
el tiempo de 3 segundos. Tengo solamente, me falta A, la aceleración. De esta fórmula despejo la aceleración, nada más. Hay diferentes maneras de resolver. Una de ellas es reemplazar los datos que tengo directamente a la fórmula. Y otra manera que se usa más en ingeniería es hacer el despeje matemático, muchachos. ¿Listo? Es importante hacer el despeje matemático del tiempo, perdón, de la aceleración. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a despejar la aceleración matemáticamente. Primer paso, B sub 0, este término B sub 0 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Ahí está. B sub F menos B sub 0. Último paso, el tiempo que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y ahí está. Ese es el despeje de la aceleración. ¿Listo? Ahí está el despeje y solamente nos queda reemplazar los datos. ¿Ya? Para reemplazar los datos, como habíamos dicho hace rato, fíjense siempre que las unidades estén en el sistema internacional o que sean compatibles. Aquí la velocidad metros sobre segundo. Aquí también metros sobre segundo. El tiempo en segundos. Todo está en metros y en segundos. Estamos trabajando en el sistema internacional. ¿Ya? Eso es bien importante. Por ejemplo, si el tiempo me daba en minutos, lo tenía que transformar a segundos. O si una de las velocidades me daba en, no sé, en kilómetros por hora, lo tenía que transformar a metros por segundo. ¿Ya? Entonces ya está, solamente reemplazo y ya. ¿Listo? Voy a hacer los reemplazos entonces numéricos. Aquí abajito. Velocidad final, ¿cuánto vale? 6. Directamente el valor numérico, 6. Velocidad menos velocidad inicial, vale 4. Directamente el valor numérico, 4. Dividido entre T es 3. Directamente le pongo 3. ¿Listo? De esa manera, muchachos, hacemos el reemplazo. Sin unidades. Los que quieran, hagan el reemplazo con unidades más. Pero tengan mucho cuidado con esas unidades, ¿no? Análisis dimensional tenemos que saber bien, ¿ya? Y si lo sabemos manejar bien, no va a haber problema. ¿Listo? Entonces, eso lo llevamos a la calculadora. 6 menos 4 es 2, 2 entre 3, 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y eso es 0,666666. Ya tenemos la aceleración. Ya tenemos el valor de la aceleración. 0,667 le ponemos. ¿Ya? El redondeo correcto es así. Con 3 decimales estoy trabajando. ¿Ya? Y algo más importante todavía, jóvenes, ya hemos hallado la aceleración, pero no lo van a dejar así nomás como un numerito. Es importante que le pongan las unidades, ¿ya? Y para ponerle las unidades, basta con recordar todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Las unidades de la aceleración siempre van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ¿ya? Si hacemos el reemplazo acá arriba con las unidades más del 6, del 4 y del 3, al final lo mismo les va a salir, ¿ya? Pero la experiencia me ha dicho que muchos estudiantes se equivocan al hacer el reemplazo. Por eso, por ese motivo, yo directamente al final le pongo las unidades de la aceleración. Y con eso ya tenemos, ¿no? Ya tenemos el valor de la aceleración. Pero nos falta, ¿no? Aquí está la aceleración, pero nos falta todavía calcular la distancia, ¿no? La distancia creo que nos pedían, las distancias recorridas en ese tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué fórmula más podemos usar para hallar distancia, ¿no? Yo les puedo sugerir, por ejemplo, la fórmula número 1, directamente ya está despejada la distancia, esa es una buena fórmula, háganlo muchachos, o la fórmula número 4, la última que estoy mostrando aquí, ya con cualquiera de esas dos, incluso con la 3 pueden hacer, porque dentro de la fórmula número 3 hay una distancia X ahí, pueden despejar matemáticamente como hemos hecho hace ratito, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer con la fórmula número 4. ¿Ya? Esa formulita la voy a traer acá, ¿ya? Y con esa fórmula vamos a resolver. Solamente hay que reemplazar todos los datos, ¿ya? Entonces, aquí está. X, distancia X, es igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo dividida entre 2. Es la distancia, ¿no? Entonces, reemplazamos directamente. No hay nada más que hacer. Fíjense, voy a reemplazar. La distancia X es V sub 0, la velocidad inicial. Tenemos de dato la velocidad inicial, vale 4. Más velocidad final, tenemos de dato la velocidad final, vale 6. Entre paréntesis y afuera el tiempo t, y el tiempo es 3 por 3 y eso divide entre 2. Entonces ahí está, 4 más 6 es 10, ¿no? Entre 2 es 5 por 3, 15, ¿no?
15. Entonces, X vale 15. X es igual a 15. Si estoy equivocado, me corrige. Es la distancia, 15 muchachos, ¿no? 4 más 6, 10, por 3, 30, entre 2, 15. Y como es distancia, directamente distancia metros. Y ya está. Entonces ahí está, para eso nos ha servido lo que hemos visto desde los primeros días de clases, ¿no? La distancia se mide en metros, ¿no? Y lo hemos hecho también en la clase anterior. Ahí está. Y con eso estaríamos terminando el ejercicio, ¿ya? Solo que aquí no me falta un poquito de espacio. Ahí está. ¿Listo? Hemos calculado la aceleración de la partícula y la distancia que recorre en esos 3 segundos. Había recorrido 15 metros. Y con eso ya está. ¿Listo? Si tienen alguna consulta, alguna duda, díganme nomás. Continuamos entonces. Problema número 7. Una partícula disminuye su velocidad de 12 a 8 metros por segundo en 20 metros. Calcule, inciso A, la aceleración. Inciso B, el tiempo adicional hasta detenerse, dice. Nada más. Inciso A, hay que calcular aceleración. Inciso B, el tiempo adicional hasta detenerse. ¿Ya? Puede ser que ya este ejercicio sea un poquito más difícil, tal vez no, eso ya mucho de ustedes va a depender, pero no es tan difícil. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a comenzar anotando datos. Datos. ¿Listo? Y al anotar datos, también voy a yo hacer un pequeño gráfico al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces le pongo datos y voy a hacer un pequeño gráfico. Voy a dibujar mi carretera recta y voy a dibujarme una partícula que se está moviendo con una velocidad de 12. ¿No? Es un motociclista que se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 12 metros por segundo. Dice, una partícula disminuye su velocidad de 12 a 8 metros por segundo. Entonces, primeramente tiene 12 metros por segundo y más adelante va a tener 8 metros por segundo. Ahí está. Primero tiene 12 y después tiene 8 metros por segundo. Está disminuyendo su velocidad de 12 a 8. Por ese motivo que está disminuyendo primero 12 y luego 8, fíjense qué más voy a hacer. Voy a ponerle subíndice 0, velocidad inicial, V sub 0. Y al 8 le voy a poner por el momento velocidad final, V sub F. Pero les cuento, jóvenes, les comento que no es tan recomendable ponerle V sub F a este. Pero por el momento lo estoy poniendo. Más adelante lo voy a cambiar. Ese subíndice F lo voy a cambiar yo, muchachos. Pero por el momento así. Velocidad inicial 12, velocidad final 8. ¿Ya? ¿Qué más? Calcule la aceleración. ¿No? Tenemos que calcular la aceleración. Inicialmente tiene 12, después tiene 8. ¿No ve? Eso. Y me piden calcular la aceleración. Pero ¿qué más? Hay un dato que no estamos usando, ¿no? Como pueden ver aquí, ese cambio de velocidad se ha realizado en 20 metros, ¿no? En 20 metros de distancia. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un pequeño gráfico de la distancia que ha avanzado el coche. Desde el punto inicial hasta el punto final, ¿ya? Esta va a ser nuestra distancia. Esta es la distancia que ha avanzado en la partícula, ¿ya? Es la distancia. ¿Ya? Eso es 20 metros, esa distancia, ¿no? Entonces ahí le voy a poner D igual a 20 metros, o no necesariamente D, ¿no? Puedes poner X también, como hemos aprendido, X igual a 20 metros. Y si se me olvida, D le puedo poner, no pasa nada, ¿no? Ahí está, 20 metros. ¿Listo? La distancia es 20 metros. Entonces, con esos 3 datos, podemos resolver, podemos hallar lo que nos están pidiendo. Podemos calcular eso que nos han pedido en el inciso A, ¿no? En el inciso A me están pidiendo aceleración, ¿no? Yo voy a anotar esito aquí arribita. Le voy a poner inciso A, me están pidiendo aceleración A. Ahí está, aceleración me están pidiendo en el inciso A. ¿Listo? Y el inciso B lo voy a dejar para después, ¿ya? Lo importante es el inciso A por el momento, ¿ya? Entonces aquí abajito también le voy a poner inciso A. Listo. Entonces, tengo 3 datos, velocidad inicial, velocidad final y la distancia X, ¿ya? Voy a buscar de las 4 fórmulas que tenía, una de ellas, ¿no? Una de ellas, la más adecuada.
¿Listo? Y me parece a mí que en esta ocasión la más adecuada va a ser la tercera fórmula que todavía no habíamos usado, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula decía que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más menos dos veces aceleración por la distancia, ¿no? Esa era la fórmula, ¿ya? Es la fórmula que tenemos, que no habíamos usado todavía. Era la fórmula número 3 en realidad, ¿no? No era la 4. Esa fórmula, no hemos usado todavía esta fórmula, ahora sí la vamos a usar. Así tal cual está la fórmula. Pero hay un detallito, ahora sí quisiera mencionar esto, muchachos. A la velocidad final, en este ejercicio, a esta velocidad final que vale 8, no le voy a llamar B sub F, ¿ya? Por favor, yo le voy a poner B sub 1 le voy a poner, ¿ya? Voy a hacer ese pequeño cambio, enseguida les voy a aclarar por qué no le he puesto B sub F. Alguien ya está diciendo, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Enseguida les voy a aclarar por qué le estoy poniendo B sub 1, ¿ya? Pero igual, jóvenes, la velocidad inicial es 12 y la velocidad final es 8. Solo que a la velocidad final le estoy poniendo B sub 1. Enseguida les aclaro por qué, ¿ya? Entonces, eso lo tengo que reemplazar aquí en los datos, muchachos, ¿ya? Ahora sí, en estos ejercicios donde ya se pone un poquito más difícil la situación, mi sugerencia, jóvenes, agarren la fórmula, pero adecúen la fórmula a los datos que yo tengo acá. Adecúen siempre, no hagan a lo loco, no reemplacen a lo loco, muchachos. ¿Qué quiere decir que hay que adecuar la fórmula? Fíjense, B sub F dice aquí en mi fórmula, B sub F. Pero yo en los datos no tengo B sub F, tengo B sub 1. Entonces, en vez de B sub F, le voy a poner ahí B sub 1. 1 le pongo. ¿Ya? Ahí está. B sub 1 al cuadrado, esa es mi velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado está bien, B sub 0. 2AX, ¿no? A es aceleración, X es la distancia. Todo está bien. ¿Ya? Todo está bien. Ya he adecuado. Ese 1 nomás he cambiado y ya con eso ya está adecuada la fórmula a este tramo que estoy resolviendo. El signo, es bien importante el signo. ¿Ya? Como está disminuyendo la velocidad de 12 luego a 8, entonces negativo le voy a poner a la aceleración es a menos, porque está disminuyendo la velocidad, porque está desacelerando. ¿Listo? Y ahora sí, de ustedes va a depender si reemplazan directamente o hacen el despeje algebraico. ¿Listo? Hay muchos que les gusta hacer el despeje algebraico y luego reemplazar. Hay algunos que les gusta reemplazar primero y luego despejar X. O perdón, despejar A. ¿Listo? Yo voy a hacer algebraicamente el despeje. A ver, este término, menos 2AX, como está con menos, lo voy a pasar al otro lado con más. Entonces me va a quedar algo así. Me va a quedar 2AX igual a B sub 0 elevado al cuadrado, menos, en realidad menos, B sub 1 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Porque B sub 1 al cuadrado que estaba sumando ha pasado al otro lado a restar. Son dos cambios que se han dicho, ¿no? Este 2AX que estaba restando ha pasado al otro lado a sumar, ¿no? Eso ha pasado. Y además, este B sub 0, perdón, B sub 1 al cuadrado que estaba sumando se ha ido al otro lado a restar, ¿no? Se ha ido al otro lado a restar. Ya, así. Esos dos cambios hemos realizado. Mucho ojo con eso, ¿no? Eso es pura matemática básica, ¿no? Súper básica, ¿ya? Entonces ya tenemos ese despeje, 2AX igual a B sub 0 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado, pero falta. El 2 y la X que están multiplicando los vamos a pasar al otro lado a dividir, ¿ya? Entonces, el despeje de la aceleración es esto. El 2AX que está multiplicando van a pasar al otro lado ambos a dividir. ¿Ya? Listo. Y arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B sub 0 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Listo. Ese es el despeje de la aceleración. ¿No? Todo matemáticamente. De esa manera, así se hace en ingeniería, muchachos. ¿Ya? El despeje tiene que ser algebraico. Y el estudiante tiene que ser muy diestro en álgebra, ¿no? En ecuaciones, tiene que ser capísimo. ¿Ya? Y ahora solamente nos queda hacer el reemplazo.
Entonces, aquí abajito voy a hacer los reemplazos correspondientes, ¿ya? Pero para eso, para hacer los reemplazos, me voy a fijar qué datos y cuáles son las unidades de mis datos, ¿no? Velocidad inicial en metros sobre segundo. Velocidad final en metros por segundo. La distancia en metros. Fíjense, todo está en el sistema internacional, metros y segundos, metros y segundos. Entonces, eso me conviene bastante, así que yo voy a hacer los reemplazos numéricos directamente. Tengo en la fórmula b sub 0 al cuadrado. Yo sé que b sub 0 vale 12. Entonces, entro a la fórmula y le pongo 12 al cuadrado. Listo. Menos b sub 1 al cuadrado. B sub 1 es 8, ¿no? Entonces es 8 elevado al cuadrado. Listo. Sobre 2x, 2 por x, ¿no? Pero ¿cuánto es x? X vale 20. Y listo. Ese es el reemplazo, ¿no? Y con eso ya vamos a tener el valor de la aceleración, ¿no? Cualquier duda que tengan, me avisan, me dicen nomás, ¿ya? Entonces, me da 2, ¿ya? Si me he equivocado, también me pueden corregir, muchachos. Ya, entre la aceleración a mí me da 2 en la calculadora, ¿no? 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 20, me sale a mí 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Directamente a la aceleración le pongo metros sobre segundo al cuadrado, porque hemos aprendido en clases que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿no? En el sistema internacional. Con eso ya tenemos. Hemos calculado el valor de la aceleración. Eso era lo que me pedían en el inciso A, por lo menos, ¿no? En el inciso A. Ya tengo el valor de la aceleración, a menos que me haya equivocado en los cálculos, ¿no? Si me he equivocado en los cálculos, me corrige. Ahí está la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Faltaría el inciso B, ¿no? Nos faltaría el inciso B, pero por lo menos el inciso A ya está. Entonces, vamos a continuar con lo del inciso B. Ahora vamos a resolver el inciso B, muchachos. Y en el inciso B, yo quiero que nos demos cuenta que nos están pidiendo en el inciso B el tiempo adicional hasta detenerse, ¿no? En el inciso B, tiempo adicional hasta detenerse. Entonces, eso es otra cosa más que tienes que aplicar. Yo voy a anotarme acá, inciso B, tiempo adicional, T, ¿ya? T sub A, le voy a poner T sub A. ¿Qué quiere decir T sub A? Tiempo adicional, digamos, ¿no? Yo me estoy inventando. Ustedes también se pueden inventar algún subíndice. T sub A. ¿Qué quiere decir T sub A? Tiempo adicional, muchachos. ¿Ya? TA. Esa A de adicional. ¿Ya? Me están pidiendo tiempo adicional. Y aquí hay un error muy frecuente entre los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen muchos estudiantes para resolver esta parte? Por ejemplo, le ponen aquí inciso B, ¿ya? Le ponen inciso B. Y para hallar el tiempo, una fórmula muy recurrente es esta que ya hemos visto hoy día, hemos usado ya 2 veces creo, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Con esta fórmula quieren resolver y quieren hallar el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? La velocidad final le ponen 8, a la velocidad inicial le ponen 12, ¿ya? Y a la aceleración le ponen 2. Con eso se resuelven y hallan un tiempo, pero ese no es el tiempo, ¿ya? No es el tiempo, muchachos, porque me están pidiendo tiempo adicional hasta detenerse. ¿Qué quiere decir tiempo adicional? El tiempo adicional, muchachos, es a partir de este punto, a partir de que el motociclista o la partícula está aquí, a partir de ahí en adelante. Desde ahí hasta más adelante, hasta que se detenga. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Ya? Lo voy a hacer con un rectángulo grande. Desde este punto hasta hacia adelante. Ese tramo nomás yo tengo que analizar. Ya no tengo que analizar el tramo de atrás. Ya no me sirve la distancia de 20 metros. Ya no me sirve la velocidad de 12. Ya no me sirve. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Por eso es de que me están pidiendo tiempo adicional hasta detenerse. Cuando me pidan tiempo adicional, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? Solamente tengo que analizar desde este punto, ¿ya? Otra vez les muestro, desde el motociclista, desde este punto hacia adelante, hacia la derecha en este caso, ¿ya? Eso es. Por eso yo voy a tratar de cambiar de color la línea, voy a tratar de cambiar un colorcito más visible, digamos un verde oscuro, ¿ya?
para que se note, ojalá que así sea. A partir de este punto, hacia la derecha va a recorrer una cierta distancia adicional el motociclista hasta detenerse, hasta más o menos por aquí, hasta detenerse. ¿Ya? Esa distancia adicional va a avanzar y luego el coche, o en este caso la partícula, la motito, se va a detener. ¿Ya? Velocidad final cero, aquí está. 0 metros por segundo o cero nada más. No es necesario ponerle metros por segundo, cero nomás. ¿Ya? Esa va a ser la velocidad final. ¿Ya? Eso, más o menos así deberíamos de hacer el análisis, muchachos. El tiempo adicional, cuando me dicen adicional, no tengo que analizar todo el tiempo, ni tampoco el tiempo del primer tramo, porque es un primer tramo que hemos analizado, ¿ya? Hace instantes, ¿ya? Eso no, ¿ya? Entonces tengan muchísimo cuidado con esa situación, ¿ya? Solamente necesito analizar yo este tramo, desde este punto hasta adelante, toda esta partecita que estoy mostrando con rectángulo verde. Esa parte nomás yo tengo que analizar. Segundo tramo, ya muchos le dicen tramo número 2, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué más? A esta velocidad final, fíjense, aquí el motociclista se detiene, ¿no? Aquí se detiene, la velocidad va a ser cero. No se olviden, inicialmente estaba con 12, después has reducido a 8, y después, ¿qué ha pasado? Va a seguir avanzando el motociclista y va a seguir reduciendo su velocidad hasta cero, ¿no? Entonces, esta velocidad cero, esta es la verdadera velocidad final, muchachos. A esta hay que ponerle velocidad final. Esta es velocidad final. Por eso a esta, B sub 1, yo no le había puesto B sub F, porque no es la verdadera velocidad final. Esta sí es la verdadera velocidad final. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios un poquito más complicados, siempre yo, al menos yo, a la primera velocidad le pongo B sub 0, velocidad inicial. A la última, le pongo B sub F. Y a las otras velocidades intermedias le pongo B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, etc. Pero a la última recién le pongo B sub F. ¿Ya? Eso porque yo he leído más antes, bueno, igual que ustedes, he leído que me pedían tiempo adicional hasta detenerse. Yo ya sabía que íbamos a tener una velocidad final cero más adelante, al final. ¿Ya? Por eso a esta velocidad le llamamos B sub F y a la anterior B sub 1 nomás le llamamos. ¿No? Pero analizando el tramo 1, que ya lo hemos hecho en el inciso A este tramo 1, la velocidad inicial es 12 y la velocidad final es 1, o B sub 1 que vale 8. ¿Ya? A esa le llamamos velocidad final, B sub 1. ¿Listo? Entonces, eso nada más, espero que se me esté entendiendo. Esos son los conceptos que tienes que manejar. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a analizar el tramo 2. Fíjense, estito, yo lo voy a bajar un poquito más y vamos a analizar solamente el tramo número 2. Por eso yo voy a anotar aquí tramo 2. Tramo 2. ¿Ya? Vamos a analizar el tramo 2. ¿Cuál es el tramo 2? Ya les he dicho. Tramo 2. El punto inicial del tramo 2 es este, cuando la velocidad es 8, y el punto final del tramo 2 es este, cuando la velocidad final es 0. ¿Ya? Entonces, mi velocidad inicial es 8 ahora, ojo, mi velocidad inicial es 8 y mi velocidad final es 0. Eso, muchachos. ¿Ya? Eso. Entonces, esta es la fórmula que voy a usar, pero como les había dicho, tengan mucho cuidado al hacer los reemplazos. ¿Ya? Porque no es agarrar la fórmula y a lo locos reemplazar. ¿Qué hacen muchos estudiantes? Fíjense, voy a mostrarles. Velocidad final, ¿no? Velocidad final cero le pone. Ahí fíjense, voy a hacer un reemplazo un ratito, cero. Velocidad inicial, 12 le pone. Ahí ya se ha arruinado el ejercicio, porque están poniendo 12. Y no es esa la velocidad inicial. La velocidad inicial es B sub 1 que vale 8. Por ese motivo, es importantísimo que el estudiante, una vez que ha anotado la fórmula, adecue la fórmula al tramo 2 que estamos analizando. Es en mi tramo 2, la velocidad inicial, aquí está, B sub 1. Ya, entonces, fíjense, voy a entrar a la fórmula y voy a hacer ese cambio. B sub 1 le tengo que poner a la velocidad inicial. La velocidad final es B sub X, está bien. La aceleración, aquí está la pregunta, ¿será una nueva aceleración que no tengo o será la misma que he calculado en el inciso A? Esta aceleración de 2 metros por segundo, ¿será la misma o será otra? Es la pregunta. Y la respuesta es que es la misma, muchachos. Hemos visto, hoy día hemos hablado de que la aceleración es constante. Ya sea en el tramo 1 o en el tramo 2, la aceleración es la misma.
hemos hallado la aceleración en el tramo 1, en el inciso A. En el tramo 2, la aceleración va a seguir siendo la misma. Entonces ya tengo de dato yo, no es otra aceleración, ya no es otra aceleración. ¿Listo? ¿Qué más? El tiempo. Ese tiempo va a ser el tiempo adicional que yo quiero. Entonces yo le voy a poner subíndice A, T sub A. ¿Listo? Eso es, esa sería la fórmula. Solamente me falta el signo, porque aquí yo tengo más menos. Yo me fijo de una velocidad inicial de 8 a una velocidad final de 0. Está disminuyendo su velocidad. Por eso entro a la fórmula y le pongo menos. ¿Listo? Ahí está. Esa es la fórmula, ya bien adecuada, con los subíndices correctos. Ahora sí ya puedo, tengo dos opciones, o reemplazo directamente o despejo matemáticamente. Ya cualquiera de los dos vale. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir haciendo, por hoy día, voy a seguir haciendo despejes matemáticos, ¿ya? Más adelante, ya en los ejes más difíciles, ya voy a hacer los reemplazos. Entonces, aquí, hay algo importante, pero antes de despejar, la velocidad final vale cero, y eso también nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, fíjense, esta velocidad final de sub f vale cero, vale cero. Entonces, directamente yo ahí le pongo cero, ¿listo? Eso es cero, ¿ya? Cero. Por lo tanto, voy a hacer el despeje ahora sí de acá, voy a despejar el tiempo. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, esta AT, aceleración por tiempo, que está con menos, lo voy a pasar al otro lado con más, ¿no? Con más. Entonces, ¿qué me va a quedar? A por T sub A. Así me va a quedar. Igual a B sub 1. B sub 1. Y listo. Así directamente, porque la velocidad final es cero. No, no se olviden, la velocidad final es cero. ¿Ya? Entonces, la velocidad final, como es cero, ya no influye absolutamente en nada. Eso me queda. Y despejo el tiempo. La aceleración que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, el tiempo T sub A va a ser igual a la velocidad 1 dividido entre la aceleración. Ahí está. Eso es, ese es el despeje del tiempo. T sub A. Ese va a ser el tiempo adicional. ¿Ya? Solamente me queda reemplazar. ¿Ya? Hago los reemplazos y tomando en cuenta que la velocidad 1 está en metros por segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Directamente valores numéricos reemplazo. Velocidad 1 es 8 y abajo la aceleración es 2, ¿no? La aceleración es 2. Ya tengo el tiempo. El tiempo T sub A es igual a 4, ¿no? 4. Listo, ya está el tiempo. Hemos resuelto el tiempo, pero no lo van a dejar así nomás, ¿no? 4. Tienen que hacer el reemplazo, perdón, tienen que agregarle las unidades, ¿no? Y para eso hemos practicado nosotros desde el primer día de clase. Las unidades del tiempo en el sistema internacional son los segundos, ¿no? Entonces, 4 segundos. Listo, esa es la respuesta. ¿Ya? Ese es el tiempo adicional que la partícula va a recorrer hasta detenerse, ¿no? El tiempo adicional que va a avanzar hasta detenerse. Y puedo hallar muchas otras cosas, ¿no? Puedo calcular, por ejemplo, la distancia. No, no hemos calculado, pero puedo calcular qué distancia avanza desde acá hasta acá. Puedo calcular esa distancia. No lo vamos a hacer porque no nos han pedido. ¿Listo? Puedo hallar tiempo total desde que ha partido la partícula, desde el inicio del ejercicio, desde que ha partido hasta detenerse. Puedo calcular tiempo total, sumando tiempos, hay varias maneras, ¿no? Muchas cosas se puede calcular, pero nosotros por el momento lo vamos a dejar ahí, ¿no? Estamos resolviendo solo lo que nos han pedido. Vamos a continuar, muchachos. Problema número 8. Dice, un esquiador parte del reposo y se desliza 9 metros hacia abajo, por una pendiente, en 3 segundos, en 3 segundos, punto.
Abrimos signo de interrogación. ¿Cuánto tiempo después del inicio? ¿Cuánto tiempo después del inicio, coma, el esquiador habrá adquirido, habrá adquirido una velocidad de 24 metros por segundo? Cerramos signo de interrogación. Considere aceleración constante. Considere aceleración constante. Ese es el problemita que vamos a resolver. Avanzo. Por ese motivo, esto más vamos a hacer. Ya. Entonces, aquí está el problemita. Vamos a anotar datos. ¿Ya? Y en los datos es donde vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Ya? Simplemente eso. En los datos vamos a hacer el dibujo. ¿Ya? Vamos a dibujar algo así. Un esquiador parte del reposo y se desliza. Vamos a hacer correcciones acá. Se desliza 9 metros hacia abajo, dice, ¿no? Por una pendiente en 3 segundos. ¿Cuánto tiempo después del inicio el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 metros por segundo? Considere aceleración constante. Entonces, yo me voy a hacer un pequeño dibujo acá, ¿ya? Recto nomás, a pesar que podríamos hacerlo algo así. Digamos que el esquiador está empezando de acá, ¿no? De la colina, y a partir de ahí de la colina va a ir bajando. ¿No? Más o menos así, no es muy, digamos, muy lisa la pendiente que va a bajar, más o menos sería así, ¿no? Vamos a suponer nosotros que es un movimiento rectilíneo, pero no lo es, ¿ya? Ahí está también mi dibujito, se nota, creo. Y aquí vamos a colocarlo al esquiador, ¿ya? Aquí está nuestro esquiador, ¿ya? Inicialmente va a empezar ahí, como están viendo, muchachos, y por ese motivo la velocidad inicial va a ser cero, ¿no? Entonces ahí arriba, velocidad inicial va a ser igual a cero, ¿no? Nuestro primer dato, que no nos dicen, ¿ya? Directamente no nos dicen, pero está implícito ahí, ¿no? Un esquiador parte del reposo, dice, ¿no? Entonces ahí está, velocidad inicial cero, ahí está el esquiador, ¿no? Bien. Y se desliza 9 metros hacia abajo. Entonces yo voy a dibujar ese deslizamiento hacia abajo en línea recta, con rojito, ¿no? Fíjense, más o menos esa que sea la distancia de 9 metros. Les estoy mostrando ahí. Esa es la distancia de 9 metros hacia abajo, ¿ya? Entonces le podemos poner x igual 9 metros, 9 metros, ¿ya? Esa es nuestra primera distancia. X igual 9 metros. Es la distancia que se ha deslizado nuestro esquiador. Entonces, ¿qué pasa con el esquiador? Ya el esquiador ha ido bajando acá, ya está acá, ¿no? Inicialmente estaba con una velocidad inicial cero, pero acá ya está deslizándose con una cierta velocidad, ¿no? Entonces, ya tiene una cierta velocidad acá, está bajando hacia abajo, digamos, ¿no? Así, más o menos así, está bajando. Y tiene una velocidad, ¿no? Ya está bajando en este sentido, así. ¿Ya? Y en este punto, nosotros en este momento no sabemos cuál es la velocidad, cuál es su velocidad. Entonces le vamos a poner B sub 1. Yo le voy a poner B sub 1. B sub 1. Pero no sé cuánto es su velocidad. Tal vez va a ser necesario calcular esa velocidad, pero no lo sabemos en este momento. No conocemos cuánto es esa velocidad. ¿Ya? Está deslizándose el esquiador entonces.
¿Qué más? Por una pendiente en 3 segundos. Hay un tiempo, muchachos. Desde este punto inicial hasta este punto, 3 segundos ha pasado. Y ese tiempito también lo voy a anotar ahí. Y le voy a llamar tiempo 1. ¿Ya? Le voy a llamar yo T sub 1. T sub 1. Y ese tiempo 1 es 3 segundos. Me están dando de dato. 3 segundos. ¿Ya? Ahí está. Tengo el tiempo. Tengo entonces el tiempo que tarda el esquiador en llegar desde el punto inicial hasta ese punto. T1. ¿Ya? Eso lo puedo poner ahí o tal vez lo puedo poner aquí abajito, ¿no? Por el momento ahí. ¿Ya? Entonces, el esquiador desde el punto de partida hasta este punto ha tardado 3 segundos en avanzar. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo después del inicio? Después del inicio quiere decir después de que ha partido de aquí arriba. ¿Cuánto tiempo después del inicio el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 metros por segundo? ¿Qué quiere decir, muchachos? Que este esquiador va a seguir bajando, ¿no es cierto? Va a seguir bajando, va a seguir bajando. Y cuando llegue más o menos ahí, supongamos que ahí el esquiador va a tener ya una velocidad de 24 metros por segundo, ¿ya? El esquiador ya en ese lugar va a tener una velocidad de 24 metros por segundo. Aquí el esquiador sigue bajando, rápido está bajando, ¿ya? Y en este punto dice que el esquiador se está moviendo en ese sentido y tiene una velocidad de 24. Entonces yo le voy a poner ahí B sub, B sub 2 o B sub F le podríamos poner igual a 24 metros por segundo. Ya, ahí está. En ese lugar ya tiene el esquiador una velocidad de 24 metros por segundo. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo después del inicio me está diciendo? Ya, mucho ojo. Ese tiempo que me están pidiendo es desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Después del inicio, dicen, ¿no ven? A partir del inicio hasta ahí abajo, ¿qué tiempo habrá pasado? Es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, mi sugerencia, jóvenes, ¿qué más? Considera aceleración constante, lo que hemos aprendido hoy día. Mi sugerencia, jóvenes, calculen la aceleración, igual como lo hemos hecho en el problema de la motocicleta, aquí del problema 7. Calcularemos la aceleración en el primer tramo, ¿ya? Tomando en cuenta punto inicial este, donde parte el esquiador, y punto final este, hallaremos la aceleración, muchachos. Podemos hallar la aceleración porque tenemos velocidad inicial 0, tiempo de 3 segundos y la distancia de 9 metros. Tenemos 3 datos. Con esos 3 datos podemos resolver y podemos hallar la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula podemos usar? Yo les sugiero, muchachos, y voy a anotar, antes de usar la fórmula, voy a anotar, le voy a llamar tramo 1. ¿Ya? Le vamos a llamar tramo 1. Tramo 1. ¿Quién es el tramo 1? Es desde el punto de partida hasta que transcurren 3 segundos. Hasta ahí nada más. Tramo 1. ¿Qué fórmula tenemos, muchachos? Una que no hemos podido usar el día de hoy, pero ahora sí la vamos a usar. La primera. Dice que la distancia X es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es la formulita. Con esa fórmula vamos a trabajar. Me parece que tenemos los datos suficientes para resolver. ¿Ya? Con esa fórmula entonces. Ya, ya muy bien. Distancia sobre tiempo me están diciendo, ¿no? Veremos. ¿Ya? Entonces, muchacha, aquí tenemos todo, ¿no? Fíjense, la distancia X es 9 metros, la velocidad inicial es 0, el tiempo es T sub 1 de 3 segundos. Voy a adecuar la formulita, como hemos hablado, T sub 1, ¿ya? En el otro también un medio de aceleración por el tiempo, pero el tiempo es T sub 1, ¿ya? La aceleración no tenemos, ¿ya? Y podemos calcular de acá esa aceleración, ¿no? Como la velocidad inicial es 0, fíjense lo que va a ocurrir acá, B sub 0, fíjense, B sub 0, 0. ¿No? Ese término es 0. Aquí está, 0. 0 por T1, 0. Todo ese término se hace 0. Y de ahí vamos a despejar la aceleración. ¿Listo? ¿Qué más? El signo. Yo le voy a poner más porque tenemos más menos. Le vamos a poner más. ¿Por qué le ponemos más? Porque el esquiador está acelerando. Inicialmente tiene velocidad 0, después va a tener una velocidad mayor y luego va a tener más abajo una velocidad mayor todavía de 24. Está acelerando el esquiador. Ustedes saben eso, ¿no ve? Por gravedad en una montaña, cuando un esquiador está bajando, poco a poco va a ir avanzando y va a ir acelerando más y más, ¿no? Va a ir incrementando su velocidad. Entonces está acelerando, positivo. De acá, jóvenes, vamos a despejar la aceleración. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar al lado de X
Y t sub 1 al cuadrado, que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Cómo me va a quedar el despeje? El despeje me va a quedar 2 por x dividido entre t sub 1, pero elevado al cuadrado. Así sería. Eso sería, y eso es igual a la aceleración. Ahí está el despeje, muchachos. El 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. T sub 1 al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Y 1 por A. Este es el despeje real de la aceleración. Ahí vamos a reemplazar los datos. Ya vamos a reemplazar ahí mismo. 2 por X. ¿Pero cuánto es X? X vale 9 metros. 2 por 9. Y abajo tengo tiempo 1 al cuadrado. El tiempo 1 vale 3 segundos. 3 elevado al cuadrado. Ahí está. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Cualquier consulta me dicen, eso es el cálculo que tenemos que realizar para obtener la aceleración. ¿Ya? Todo eso a la calculadora y a lo que estoy viendo yo me va a dar 2. 2 metros por esa aceleración. Es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿No? Eso ya hemos aprendido, ¿no? En las clases anteriores. La aceleración, metros por segundo al cuadrado. El cálculo, 2 por 9 sobre 3 al cuadrado, 9 me va a dar. Perdón, 2 me va a salir, ¿no? Entonces ahí está el valor de la aceleración. Ya hemos calculado A, la aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero eso no me han pedido. Si se dan cuenta, muchachos, no me han pedido la aceleración. Pero va a ser un dato para poder resolver todo lo demás. ¿Ya? ¿Cómo voy a resolver todo lo demás? Voy a hacer un análisis directo, desde el punto inicial hasta el punto final. De golpe un análisis. Todo esto que hemos hecho era para el tramo 1. Con eso hemos podido calcular la aceleración. ¿Ya? Si ustedes desean, pueden analizar el tramo 2, desde este punto hasta el punto final. Pueden analizar. Lo malo es que no tengo B sub 1. Esta velocidad no tenemos. Se puede calcular, sí, pero creo que no lo voy a hacer yo, porque parece que se puede hacer directo. ¿A qué me refiero? Si yo hago un análisis total desde este punto inicial, donde la velocidad inicial es 0, hasta este punto final, donde la velocidad final es 24, ahí ya tengo dos datos. Velocidad inicial 0 y velocidad final 24. Tengo dos datos. ¿Qué otro dato más puedo usar en todo ese trayecto? La aceleración que acabamos de calcular. ¿No? La aceleración tenemos. Ya son tres datos. Velocidad inicial 0, velocidad final 24 y aceleración 2. Con esos tres datos podemos resolver y podemos calcular tiempo, ¿no? Nos han pedido cuánto tiempo después del inicio el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24, entonces ese tiempo vamos a calcular. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir nosotros análisis total, así le voy a llamar yo. Análisis total. ¿A qué me refiero? Nuevamente repito, ¿a qué me refiero con análisis total? Que voy a analizar desde el punto de partida, donde la velocidad inicial es 0, hasta el punto más bajo, donde la velocidad final es 24. Tengo dos datos ahí, velocidad inicial 0, velocidad final 24. ¿Ya? Y la aceleración, hemos dicho que es constante, y además dice aquí, considere aceleración constante, dice, ¿no? Considera aceleración constante. En esta parte dice, por lo tanto, y eso además nosotros ya sabíamos desde un principio, la aceleración es la misma en toda la trayectoria de la partícula, en este caso del esquiador. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Yo les sugiero que usemos la formulita de, la fórmula número 2, ¿ya? ¿Qué dice la fórmula número 2? Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Es la fórmula. ¿Listo? Con esa fórmula vamos a trabajar. La velocidad final está bien, V sub F. La velocidad inicial está bien, es V sub 0 que vale 0. La aceleración está bien porque es 2, la única. Y el tiempo, al tiempo, fíjense, yo voy a entrar y lo voy a adecuar al tiempo, yo le voy a llamar tiempo total. Tiempo total, le voy a T sub T. Ese tiempo vamos a calcular. ¿Ya? Ese tiempo. Tengo más menos. Y como hemos visto, el esquiador, mientras más baje, mayor va a ser su velocidad. Por lo tanto, está acelerando el esquiador. Entonces, más le vamos a poner a la fórmula. Más. ¿Listo? ¿Qué más? La velocidad inicial es 0. Entonces, ya de entradita, anularemos a la velocidad inicial. 0.
¿no? Entonces esto se anula y me da 0. Esto se hace 0 nomás. Ahí está. Entonces de aquí despejo el tiempo. B sub F es A por T. ¿No ve? B sub F es A por T total, por tiempo total. Entonces, despejamos el tiempo. La aceleración que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, va a ser, vamos a tener una fracción. Arriba vamos a tener la velocidad final, ¿no? Velocidad final sobre la aceleración. Y eso va a ser igual al tiempo total. Ya, ahí está. Ese es el despeje. Velocidad final sobre la aceleración. Ese es el tiempo total. Esos reemplazos realizamos. ¿Ya? La velocidad final, ¿cuánto vale? La velocidad final vale 24. Entonces, entro a la fórmula. En vez de B sub F, le pongo 24. Y la aceleración, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, eso divido. Eso dividimos, 24 entre 2. Entonces, el tiempo total, T sub T, había sido igual a 12. Eso es el tiempo total. Como es tiempo, sus unidades son segundos. Y con eso ya habríamos terminado. Si tienen alguna consulta, me dicen, ese es el tiempo total, muchachos. Ese tiempo tarda el esquiador en llegar desde la parte superior hasta la parte donde tiene una velocidad final de 24. Eso era lo que me pedían. ¿Cuánto tiempo después del inicio el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 metros por segundo? 12 segundos, decir. ¿Ya? Listo. Eso sería, muchachos. Lo he hecho a la rápida, pero eso es, ¿ya? De forma resumida. Si tienen alguna duda, me dicen. El ejercicio, muchachos, obviamente se podía resolver en dos tramos, ¿no? El tramo 1 lo hemos resuelto y hemos hallado aceleración. Con esa aceleración está bajando. El tramo 2 también lo podíamos haber resuelto, podíamos haber hallado el tiempo. Ese tiempo en el tramo 2, muchachos, si no estoy mal, es 9 segundos. ¿Por qué estoy seguro que el tramo 2 desde acá hasta acá es 9 segundos? Porque el tramo 1 es desde acá hasta acá, ese tiempo dice que es de 3 segundos. 3 segundos más 9 segundos me va a dar tiempo total de 12 segundos. ¿Ya? Como no tenía mucho espacio, he preferido yo hacer un análisis total. Igual sale, muchachos. Igual se resuelve. ¿Ya? Entonces, de esa manera resolvemos los ejercicios. Hay que tomar en cuenta entonces los tramos, ¿no? Y también considerar que la aceleración es la misma en todo el trayecto. Como hemos hallado la aceleración en el tramo 1, va a ser lo mismo, la misma aceleración en el tramo 2 y en todo el trayecto, en todo el tramo total, igual sigue siendo la aceleración de 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, eso sería, muchachos, el tiempo total es 12, ahí acaba el ejercicio. ¿Listo?